trabajando día y noche, centímetro a centímetro. Los operarios iban transformando poco a poco las dos islas en una. Cuando terminaron, los operarios habían movido más de 500 millones de toneladas de tierra. Suficiente como para llenar el Coliseo romano 200 veces. Cuando la isla aeropuerto tomó forma, se emprendió la titánica tarea de conectar la isla con la ciudad. El proyecto exigía la construcción de nuevos túneles, puentes y autopistas en una franja de 35 kilómetros de agua y tierra. Los ingenieros casi de inmediato se toparon con un problema: encontrar una vía de salida de Hong Kong a través del puerto Victoria. Se habían construido ya 2 túneles en el puerto hacía unas décadas para el tráfico rodado, pero ahora estaban saturados y en ocasiones sufrían grandes atascos en hora punta. Se necesitaba un tercer túnel mucho más grande. Debía de ser lo bastante ancho como para tener 6 carriles. Los ingenieros diseñaron un plan para ensamblar bajo el agua las grandes secciones de acero y hormigón del túnel submarino. Las secciones se fabricaron en una cantera a 15 kilómetros de la ubicación final del túnel. Cada pieza completa pesaba 32.000 toneladas, un peso equivalente al de un transatlántico cargado. Cuando se terminaba una sección, sellaban herméticamente sus extremos y después inundaban la cantera. Las enormes secciones del túnel se sacaban flotando hacia el puerto. Una vez en su destino, se sacaban los sellos, se llenaban de agua y se sumergían. Los submarinistas vigilaban la colocación de las secciones. Potentes gatos hidráulicos ensamblaban cada pieza y la precintaban herméticamente. Después, se realizaron las conexiones finales desde el interior y el túnel por fin se acabó. Sumergido a más de 15 metros de profundidad, sus 2 kilómetros de longitud conectaban la concurrida isla de Hong Kong con tierra firme. Tras salvar uno de los canales, les esperaba un reto aún mayor. En la ruta propuesta para conectar Hong Kong con el aeropuerto, había una importante extensión de agua que salvar: los casi 5 kilómetros que hay entre el continente y la isla Northland Tower. Al principio, se pensó en construir otro túnel submarino para conducir el tráfico hasta el aeropuerto. Pero el canal era demasiado profundo. Debido al intenso tráfico marítimo, una construcción submarina habría sido demasiado arriesgada. Los ingenieros tenían que encontrar otra solución. Propusieron no uno, sino 2 grandes puentes, lo bastante largos como para atravesar el canal y lo bastante altos como para permitir el paso de grandes barcos bajo ellos. La parte más larga, más de 2,5 kilómetros, sería uno de los puentes colgantes más largos del mundo. Era una propuesta arriesgada.
El puente tendría que resistir una de las fuerzas más destructivas de la Tierra: los tifones. Con vientos devastadores que superan los 300 kilómetros por hora, hasta 8 tifones azotan Hong Kong cada verano. La resistencia de cualquier puente ha de ser puesta a prueba en un laboratorio. Para comprender cómo afecta el viento a la estructura, los ingenieros primero crearon modelos por ordenador. Este simula el movimiento del puente con vientos de 65 kilómetros por hora, amplificado 100 veces, lo que permite a los ingenieros detectar posibles fallos en el diseño. Con los datos recogidos, los ingenieros construyeron una detallada maqueta a escala. La colocaron en un túnel de viento de gran velocidad y la sometieron a un tifón simulado de categoría 10. Los resultados eran preocupantes. El puente era peligrosamente inestable con vientos fuertes. Los diseñadores no podían hacer el puente más corto, pero sí más pesado. Bajo el tablero principal, añadieron un tablero inferior para trenes y 2 carriles más para coches. Este diseño fortaleció el puente, resolvió un posible problema y aumentó su capacidad. Sin embargo, para los constructores, el diseño aumentaba los riesgos. Ahora tenían que construir el puente colgante de doble tablero más largo de la historia y sin apenas tiempo para realizarlo. Primero, hubo que nivelar la zona. A continuación, se levantaron las 2 torres del puente. Eran tan altas como un rascacielos de 60 plantas. El plan era colgar pesados cables de suspensión de ellas para soportar los tableros. Pero los cables gigantes tenían que ser de 1 metro de diámetro y cada uno pesaba 13.000 toneladas. A causa de su peso, los cables no se podían colocar simplemente con una grúa tras ser ensamblados en tierra. En lugar de eso, los ingenieros utilizaron una técnica ingeniosa pero arriesgada. Construyeron los enormes cables en el aire. Dos ruecas llevaban varios alambres de una torre a otra. Con cada pasada, aumentaban el volumen de los cables. No es un trabajo para cualquiera. Hay que tener mucho estómago y ningún miedo a las alturas. Como estos obreros especializados, los Gurkhas. Al igual que los Sherpas, proceden del monte Everest, en Nepal, y su historia está vinculada al montañismo. A mano y con ganchos, los Gurkhas guían las ruecas y los enormes cables de acero de una torre a otra.